Este canal es Libre Abuso Narcisista. Mi nombre es Patricia y la semilla de su arbolito de Navidad que siembran los narcisistas. Y ahorita comenzamos con el análisis, lo que Dios nos quiere enseñar. Miramos aquí por qué mientras José vivía y él estaba gobernando en Egipto de segundo del rey, estaba la bendición. Porque cuando tú estás todavía viviendo con el narcisista, ellos cogen la bendición, ellos están bendecidos y ellos están bajo un vallado de protección con los hijos de Dios, con las hijas de Dios, sea que sea hombre, sea que sea mujer. Pero ¿qué pasa cuando ya uno se sale de lo que es esa madre religiosa, se sale de eso y ya uno se queda solo y va votando al narcisista que va echando por allá? ¿Qué pasa con ellos? Que ellos, la semilla que sembraron, comienzan a recoger su cosecha, sea como tú lo quieras llamar, pero que recogen su cosecha, la recogen. Y miramos aquí que mientras José vivía en Egipto, que él era el gobernador que estaba allí, el segundo del rey, todo estaba bien y estaba la bendición. Pero cuando José murió, un nuevo rey salió. Y ese día que se le concedió a ese nuevo faraón reinar en Egipto para estar encima de las demás naciones. Ya una vez que José murió y que ya no estaba José, se levantó un nuevo faraón para reinar en Egipto. ¿Y qué pasa? Miren lo que aprendamos y lo que aprendemos nosotros de todo esto con este análisis que debemos de hacer. Que antes que José muriera, no se le había concedido a ningún otro faraón dominio a nadie, para que nadie estuviera encima de él, encima de José. A nadie se le había concedido ese dominio. Y nadie iba a tener ese dominio sobre Israel mientras estuvo José en vida. Significa que como él era el elegido, igual como lo eres tú, como lo soy yo, que somos el elegido, un muchacho humilde como José, que él no se quiso contaminar con la narcisista mujer de Potifar, porque aunque ella lo incitó para que cayera, él no se quiso contaminar con esa cochinada del narcisista, de la mujer narcisista de Potifar, que lo difamó y lo acusó por gusto, metiéndolo en la cárcel. Y ya me imagino que todos sabemos esa historia del tiempo que pasó José en la cárcel y todo. Dios lo tenía bendecido y empoderado a José todo el tiempo. Miramos la promesa de Dios que hasta que él murió, cómo el Señor lo guardó y lo bendijo a él y a toda su descendencia que estuvo mientras estuvo José vivo. Quiere decir que mientras tú estés con el narcisista, la bendición va a estar ahí. Y él no va a sentir los golpes, porque todavía está la bendición ahí con él, con estos narcisistas. Pero un día, cuando ya tú te vas, cuando te dejan, cuando te dan el descarte, porque ellos mismos te dan el descarte, entonces ahí es donde ellos comienzan a ver la semilla que tienen, la semilla que sembraron del árbol que van a recoger, la cosecha que les viene. Pero sigamos aquí analizando esto porque está bien bueno. Entonces, pues miramos cómo Dios cumple la promesa hasta que él se muere. Cuando él se muere, José, que Dios le fue fiel en todo a José, a él y al cuidado de su familia, porque acuérdense que José mandó a traer a su familia, a sus hermanos, mandó a traer a Jacob y todo para bendecirlo, y ellos disfrutaron de todas esas bendiciones de José. Y José no los culpó, no los señaló, solamente les ayudó. Pero cuando ya José se murió, otro gallo cantó.
Y miramos aquí cómo para que aparecieran, bueno, los hermanitos que vinieron y todo, y vinieron en unos grandes carros y todo, y la bulla, y miramos y todo. Pero cuando José se murió, pareciera aquí que los hermanos se iban a quedar sin pagar nada de lo que le hicieron a José, porque unos a la bulla y otros a la cabulla, dicen en mi país. Los hermanitos creyeron que esos se quedaron así y que ellos, en vez de cobrar lo que tenían que cobrar, más bien les fue dada bendición, porque José los bendijo a ellos con carro, con comida, con todo, a ellos, a sus hijos y a todo. Pero aquí viene la cosecha que a ellos les toca y que les vino después. Cuando José ya se muere, ellos vienen a pagar su maldad. ¿Por qué? Porque José les había dado muchas bendiciones y protecciones, pero con la partida de José, que era el de la bendición de él y de toda su familia, igual como lo eres tú, como lo soy yo, una vez más les digo, le vino su domingo 7, como a todo chancho traicionero. Se volvieron esclavos del faraón. Todos los hermanos, los que lo vendieron, los que le hicieron y todo a José, ahora es que le cayó su domingo 7 a los chanchos traicioneros, trabajando de día y de noche para el faraón, ya el nuevo faraón que se había levantado. Ya como ese no los conocía, como ese no era Josecito, el elegido, el hijo de Dios, ahora este faraón vino y los puso a trabajar de día y de noche. Ellos y toda su descendencia fueron esclavos de ese nuevo faraón. 2 puntos miramos aquí. Que lo que ellos le hicieron a José en venderlo para que fuera esclavo en Egipto, al final nunca llegó a suceder, porque Dios usó eso para bendecirlo. El Señor nunca permitió que José fuera esclavo del faraón. Más bien él fue el segundo del faraón. Miren cómo Dios lo cambió en bendición para que él fuera el segundo del faraón en Egipto, donde ellos habían vendido a José para que fuera esclavo del faraón en Egipto. Dios lo convirtió a que fuera el segundo del faraón en Egipto, pero en poder, no en esclavitud. En cambio ellos, ahora, ya después que le llegó su domingo 7, este nuevo faraón que se levantó, lo hizo esclavo a ellos y a toda su descendencia. Ese es el primer punto. Miramos el segundo, que toda la descendencia de ellos fueron esclavos del faraón, desde el más pequeño hasta el más grande, de todos los hermanos de José que quedaron ahí. Y ahí miramos cómo ellos pagaron todo ese tiempo de esclavitud, su domingo 7. Hasta, bueno, miramos la historia hasta que se levantó, que Dios levantó un libertador, que fue Moisés y todo eso, y la historia que sigue por ahí. Pero todo ese tiempo ellos estuvieron de esclavos en Egipto con ese nuevo faraón. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? La palabra de Dios nos enseña que siempre se cumple, que lo que el hombre sembrare, eso segará. La ley de la semillita te trajo tu arbolito de Navidad. Y así miramos cómo le trae su arbolito de Navidad a todos estos narcisistas encubiertos cuando le llega su domingo 7. Y de aquí nadie se va sin pagarla. Aquí todo lo pagamos. Pero mientras están con uno o están con nosotros o están contigo, que eres la elegida, que eres la bendición, que eres todo, miramos que ellos están bendecidos y son grandes hombres prósperos y piensan que así les va a seguir yendo. Pero como les digo, cuando ya es muy tarde, muchas veces no se llegan a dar cuenta que cayeron en la esclavitud en manos del otro faraón nuevo, porque ya José no está ahí, ya tú no estás, ni yo tampoco. Entonces caen en las manos del faraón y se vuelven esclavos. Y si no, échenle un vistazo cómo andan. Y shalom.